Hoy te platicaré que los detractores de López Obrador ahora nos salieron con que el tabasqueño apoya a Nicolás Maduro. Abordaremos cuáles son las burdas mentiras, cuál es la postura de López Obrador y te diremos nuestras espinosas conclusiones. La Secretaría de la Función Pública señaló que los gobiernos de Peña Nieto y Calderón gastaron millones de pesos en seguros, entre otras importantes y espinosas notas. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de dos importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! Sisters, el pasado fin de semana estuvo muy movido. Bueno, la verdad que ni tanto, porque con este desabasto de gasolina pues no nos podíamos mover. Pero bueno, dejando a un lado los tanques más vacíos que el corazón de mi ex chonita, lo importante es que sí hubo mucha actividad política durante este fin de semana. Desde el inicio de la Liga MX, la llegada de los Reyes Magos que no me traen ni siquiera carbón para una carnita asada, las filas interminables en muchas gasolineras, así como las polémicas declaraciones del Grupo Lima en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que nos dieron mucho de qué hablar durante el primer fin de semana del año. Precisamente de este tema es del que queremos hablar el día de hoy, pues los rabiosos derechangos estuvieron rabiando a diestra y siniestra debido a que el nuevo Tlatuani López Obrador no apoyó una cartita del ultraderechista presidente brasileño Bolsonaro. Cartita en la cual se declararon opositores de Venezuela, por lo que los derechairos acusaron a López Obrador de apoyar a Nicolás Maduro, quejas a las que se sumaron varios notables morenistas que te iremos a continuación. Pero para estar más en contexto, todo ocurrió el pasado sábado, cuando estaba a gusto en casa reventándome una rica rosquita de Reyes y para rematar viendo a mis poderosísimas Chivas Rayadas del Guadalajara. Y para mi sorpresa, fue cuando se difundió la noticia de que Don Andy decidió no firmar la reciente declaración del Grupo Lima sobre Venezuela, al considerar que la situación del país caribeño es un asunto interno y México no busca pleitos con ninguna nación. Pero ustedes estarán preguntando, oye Saúl, ¿pero qué carajos es el Grupo Lima? Entonces, no debemos perder de vista que este grupito básicamente es un club de Toby que se creó hace un par de años con la intención de ponerle fin o un alto al gobierno de Venezuela. Esto por medio de la publicidad del miedo y con la excusa de proteger a los derechos humanos de nuestros hermanos venezolanos. Este club de Toby pertenecen países que concuerdan con el grupo, como son Estados Unidos, Barbados, Jamaica, entre otros 14 países. Países firmantes entre los que podemos ver a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y por supuesto México. Todos debemos de conocer la controversial declaración que México se negó a firmar, en la que se señala que los países firmantes no reconocían la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro debido a las elecciones amañadas. Y para que las cosas se pusieran color de hormiga, también hicieron un llamado a que Maduro no tomara protesta al mandato presidencial que se llevará a cabo el próximo jueves. Así como lo oyen mis queridos nopalroles y nopalsisters, con una firmita prácticamente nos estábamos ganando a una nación como enemiga, lo que significa que al firmar estaríamos pasando por encima de la soberanía misma, por lo tanto no se firmó para no echarse encima un problemón internacional, en donde de forma surrealista se le reclamó al tabasqueño tanto propios como extraños. Por ejemplo, familia, tomemos en cuenta lo publicado por la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien señaló en Twitter lo siguiente: nuestra política exterior fue motivo de orgullo y ahora que el gobierno de López Obrador se abstiene a condenar la feroz dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, qué lamentable. La no intervención no debe ser un pretexto para avalar el no respeto a los derechos humanos de los venezolanos. En el mismo sentido puso su cucharota el comentócrata desempleado Fernando Belauzarán, quien publicó: mi solidaridad con el pueblo de Venezuela, oprimido por una dictadura que suprime libertades, no respeta los derechos humanos y ha demolido todo vestigio de democracia. Hermanos venezolanos, el gobierno de López Obrador decidió consecuentar al tirano, pero muchos mexicanos estamos con ustedes. Y para nuestra sorpresa, incluso la senadora morenista Lili Telles decidió también subirse al tren del maíz y publicó en la red social del pajarito:
el dictador Nicolás Maduro prolongará su tiranía por otro periodo más. Muchos mexicanos nos mantenemos solidarios para seguir denunciando el sufrimiento que este déspota provoca en Venezuela. Otra sorpresa nos generó lo publicado por el diputado cholo más querido de México, nuestro compa el Mijis, quien se hizo experto de la noche a la mañana en política exterior y publicó lo siguiente: cuando una nación sustenta su orden en la restricción de las libertades bajo el imperio de su poder, se puede decir que es una dictadura. Debe valorarse la excepción al principio de la no intervención de las naciones, cuando lo que está de por medio son los derechos humanos. #Lima Group. Y por su parte, nuestro presidente no se quedó calladito tras el zafarrancho que se armó y dio la cara el día de ayer respondiéndole a todos aquellos que se sienten más capaces que él para saber qué decisiones afectan o benefician más a nuestro país, y argumentó que la decisión era cuestión de soberanía y declaró literalmente: nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países porque no queremos que otros gobiernos, otros países se entrometan en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos. El mismo sentido agregó que nuestro país se rige bajo el principio de autodeterminación de los pueblos. Y de paso, le dio su recordadita a los anteriores expresidentes, como a Peña, a Calderón y a Fox, quienes no habían atendido a este principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, él dijo que sí respetaría a las demás naciones. En algunos tiempos, se han alejado los gobiernos de esta política, pero nosotros no lo vamos a hacer. Finalmente, la oriunda de Macuspana dijo que México no se va a meter en problemas con otros países. No queremos tener pleitos con gobiernos extranjeros. Optamos por la solución pacífica de las controversias y por la cooperación para el desarrollo. Respecto a este tema, nosotros creemos que una cosa es lo que podamos pensar como personas y otra cosa es la que podamos hacer como país. Sí, nosotros no nacimos ayer y estamos conscientes que la situación con nuestros hermanos venezolanos no es la mejor, y no estamos enterados de esto debido a campañas de miedo de algunos pseudoperiodistas como Loret de Mola, quien incluso hizo un documental hace unos meses, sino que lo sabemos de primera mano por conocidos que lograron escapar del país venezolano y nos cuentan las desgarradoras historias de lo que acontece ahí. Sin embargo, el firmar este tipo de declaraciones no es una decisión que se deba de tomar tan a la ligera. Imagínense que eso estuviera pasando aquí, que de la noche a la mañana un grupito de países se juntaran, firmaran una declaración respecto a que nuestras pasadas elecciones del 1 de julio estuvieron amañadas y que por lo tanto López Obrador debe de renunciar como presidente. Definitivamente sería algo inaceptable, que no nos gustaría que se entrometieran o que otros países estuvieran interviniendo en el nuestro. Ahí estaríamos llorando y rabiando, defendiendo a capa y espada nuestra soberanía, y creo que es precisamente lo que nos quiere hacer entender Andrés Manuel López Obrador, pues no busca ser omiso con los derechos humanos del pueblo venezolano, pero también entiende que el intervencionismo en manos equivocadas podría traer peores consecuencias para Venezuela y demás países que posteriormente no se quieran alinear a la política internacional ultraderechista comandada por Estados Unidos y secundada por el presidente Bolsonaro en Brasil. Por nuestra parte, también esperamos que Venezuela pronto pueda ser el país que era antes y que sus habitantes dejen de estar en el fuego cruzado entre los países y sobre todo entre su gobierno opresor. Pensar cómo muchos politiquillos intentan sacar raja política del tema de Venezuela hace que me dé más frustración que la que sintió mi primo Chencho la vez que vio que su bicicleta estaba poseída, pero agraciadamente traía un santo machete que le ayudó a hacer su bonito exorcismo. Para la muerte cuando llegaron las... Gobiernos de Peña y Calderón gastaron millones en seguros. Si algo dijo la oposición acerca de los intentos del gobierno de López Obrador por reducir los excesivos y abusivos privilegios de la burocracia mexicana, era que no lo iba a lograr, que de dónde sacaría el dinero para financiar sus proyectos y demás tonterías. Sin embargo, ya estamos viendo que entre más se escarba al nuevo gobierno, más privilegios se encuentran para poder recortar y ahorrar. Y en este caso, la Secretaría de la Función Pública encontró vía una investigación del Universal que los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto gastaron en 12 años al menos 54,704 millones de pesos en seguros para burócratas. Sí, escucharon bien, mi querida familia Nopal Times,
Con los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto se gastaron más de 54,000 millones de pesos en seguros de burócratas. Asimismo, el Universal encontró que estas prestaciones se elevaron durante los últimos 12 años. Triste y lamentablemente, en el periodo de Calderón se gastaron más de 21,000 millones de pesos en seguros, mientras que durante el gobierno de Peña Nieto se gastaron más de 33,000 millones de pesos también en seguros. Miren nada más, esos señores politiquillos de Peña Nieto y de Calderón, asegurados hasta los calzones. Y lo peor y lo irónico de todo esto es que se aseguraron por la inseguridad que ellos mismos causaron y provocaron. Pues estaban asegurados de vida, de gastos médicos mayores que alcanzaban incluso hasta sus esposas e hijos. Y por supuesto también tenían un seguro para el retiro y para la separación individualizada. Oh, bueno, para completar el ridículo circo, no me sorprendería que también hayan asegurado a la novia, al amante y hasta a la chica de las copias, que le sonreía. Lo curioso e interesante de esto, mi querida familia Nopal Times, es que podemos ver que sí pueden alcanzar para muchas cosas, para poder fondear políticas públicas que verdaderamente se necesitan, quitando estos absurdos privilegios faraónicos que nuestros politiquillos tenían a costa del erario. Pues no debemos perder de vista que esta cifra que se gastaba de forma escandalosa es casi el presupuesto para todo el estado de Tamaulipas. De ese tamaño era el descaro de la burocracia. Es extremadamente cara para tan pobres resultados. Pensar en los muchos privilegios faraónicos a costa del erario hace que me dé más coraje que la vez que se robaron a mi marrano rosado para usarlo como coche de carreras. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Adiós a los privilegios de burócratas, pues López Obrador elimina el seguro de gastos médicos mayores y el acceso a los clubs fifís. Por fin se hizo justicia, pues le quitaron las escoltas a Manuel Velasco. Luis Miguel Barbosa dice que se siente limpio para volver a competir por la gubernatura en Puebla. Y también diremos nuestra espinosa conclusión. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de 3 importantes y espinosas notas.